Hola, voy a dar continuación a la lectura El mito de Sísifo. Nunca se insistirá demasiado en lo arbitrario de la antigua oposición entre arte y filosofía. Si se pretende entenderla en un sentido demasiado preciso, con toda seguridad es falsa. Si se pretende solo decir que cada una de las dos disciplinas tiene su clima particular, sin duda es cierto, pero vago. La única argumentación aceptable residía en la contradicción planteada entre el filósofo encerrado en medio de su sistema y el artista situado ante su obra. Mas eso era válido para cierta forma de arte y de filosofía que aquí consideramos secundaria. La idea de un arte separado de su creador no solo está pasada de moda, es falsa. Por oposición, el artista se señala que ningún filósofo ha creado nunca varios sistemas. Mas eso es cierto en la misma medida en que ningún artista ha expresado nunca más de una sola cosa bajo diferentes rostros. La perfección instantánea del arte, la necesidad de su renovación, no son sino un prejuicio, porque la obra de arte es también una construcción y todos sabemos cuán monótonos pueden ser los grandes creadores. El artista, como el pensador, se compromete con su obra y deviene con ella. Esta ósmosis plantea el más importante de los problemas estéticos. Por añadidura, nada más inútil que estas distinciones por métodos y objetos para quien está persuadido de la unidad de las metas del espíritu. No hay fronteras entre las disciplinas que el hombre se propone para comprender y amar. Se interpenetran y la misma angustia las confunde. De entrada hay que decir esto. Para que sea posible una obra absurda, es preciso que el pensamiento esté mezclado en ella en su forma más lúcida. Mas es preciso al mismo tiempo que no aparezca en ella sino como la inteligencia ordenadora. Esta paradoja se explica con arreglo a lo absurdo. La obra de arte nace del renunciamiento de la inteligencia a razonar lo concreto. Marca el triunfo de lo carnal. Lo que la provoca es el pensamiento lúcido, pero en ese mismo acto se niega. No cederá a la tentación de añadir a lo descrito un sentido más profundo cuya ilegitimidad conoce. La obra de arte encarna un drama de la inteligencia, pero no lo demuestra sino indirectamente. La obra absurda exige un artista consciente de sus límites y un arte en el cual lo concreto no signifique nada más que lo concreto. No puede ser el fin, el sentido y el consuelo de una vida. Crear o no crear no cambia nada. El creador absurdo no se apega a su obra. Podría renunciar a ella. A veces renuncia. Basta una Abisinia. Se puede ver en ello al mismo tiempo una regla de estética. La verdadera obra de arte es siempre a la medida humana. Es esencialmente la que dice menos. Hay cierta relación entre la experiencia global de un artista y la obra que la refleja. Entre Wilhelm Meister y la madurez de Goethe. No sé cómo se pronuncia ese apellido. Esa relación es mala cuando la obra pretende dar toda la experiencia en el papel de blonda de una literatura explicativa. Esa relación es buena cuando la obra no es sino un trozo tallado en la experiencia, una faceta de diamante cuyo brillo exterior se resume sin limitarse. En el primer caso, hay sobrecarga y pretensiones de eternidad. En el segundo,
obra fecunda a causa de todo un sobreentendido de experiencia cuya riqueza se adivina. El problema para el artista absurdo es adquirir el saber vivir que supera al saber cómo. Para terminar, el gran artista en este clima es ante todo un gran ser vivo, si entendemos que vivir es tanto sentir como reflexionar. La obra encarna, pues, un drama intelectual. La obra absurda ilustra la renuncia del pensamiento a sus prestigios y su resignación a no ser sino inteligencia que pone en marcha las apariencias y cubre con imágenes lo que carece de razón. Si el mundo fuese claro, no existiría el arte. No hablo aquí de las artes de la forma o del color, en las que solo reina la descripción con su espléndida modestia. La expresión comienza donde el pensamiento acaba. Esos adolescentes de ojos vacíos que pueblan templos y museos tienen su filosofía reducida a gestos. A un hombre absurdo le enseña más que todas las bibliotecas. En otro aspecto, sucede lo mismo con la música. Si hay un arte privado de enseñanza, es ese. Está demasiado próximo a las matemáticas para no haber tomado algo de su gratuidad. Ese juego del espíritu consigo mismo, según las leyes convenidas y medidas, se despliega en el espacio sonoro que es el nuestro y por encima del cual las vibraciones se encuentran, no obstante, en un universo inhumano. No existe sensación más pura. Estos ejemplos son demasiado fáciles. El hombre absurdo reconoce como suyas esas armonías y esas formas. Pero quisiera hablar aquí de una obra en la que la tentación de explicar sigue siendo muy grande, en la que la ilusión se ofrece por sí misma, en la que la conclusión es casi inevitable. Me refiero a la creación novelesca. Me preguntaré si lo absurdo puede mantenerse en ella. Pensar es, ante todo, querer crear un mundo o limitar el propio, lo cual viene a ser lo mismo. Es partir del desacuerdo fundamental que separa al hombre de su experiencia para encontrar un terreno de entendimiento conforme a su nostalgia, un universo encorsetado con razones o aclarado con analogías que permite resolver el insoportable divorcio. El filósofo, aunque sea Kant, es creador. Tiene sus personajes, sus símbolos y su acción secreta. Tiene sus desenlaces. A la inversa, la preeminencia lograda por la novela sobre la poesía y el ensayo representa solo, pese a las apariencias, una mayor intelectualización del arte. Entendámonos. Se trata solo de los más grandes. La fecundidad y la grandeza de un género se miden a menudo por sus desechos. El gran número de malas novelas no debe hacer olvidar la grandeza de las mejores. Estas, justamente, llevan su universo consigo. La novela tiene su lógica, sus razonamientos, su intuición y sus postulados. Tienen asimismo sus exigencias de claridad. La oposición clásica de la que antes hablaba se justifica todavía menos en este caso particular. Fue válida en los tiempos en los que era fácil separar a la filosofía de su autor. Hoy, cuando el pensamiento ya no aspira a lo universal, cuando su mejor historia sería la de sus arrepentimientos, sabemos que el sistema, cuando es válido, es inseparable de su autor. La propia ética, en uno de sus aspectos, no es sino una larga y rigurosa confidencia.
el pensamiento abstracto alcanza por fin su soporte de carne. Y, al mismo tiempo, los juegos novelescos del cuerpo y las pasiones se ordenan un poco más según las exigencias de una visión del mundo. Ya no se cuentan historias, se crea su universo. Los grandes novelistas son novelistas filósofos, es decir, lo contrario de escritores de tesis, como Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoyevsky, Proust, Malraux, Kafka, por citar solo unos cuantos. Pero precisamente la elección por la que se han inclinado, escribir con imágenes más que con razonamientos, es reveladora de cierto pensamiento que les es común, persuadido de la inutilidad de todo principio de explicación y convencido del mensaje aleccionador de la experiencia sensible. Consideran a la vez la obra como un fin y un principio. Es el resultado de una filosofía con frecuencia inexpresada, su ilustración y su coronamiento, pero solo es completa gracias a los sobreentendidos de esa filosofía. Legitima, por último, esta vertiente de un tema antiguo. Un poco de pensamiento aleja de la vida, pero mucho devuelve a ella. Incapaz de sublimar lo real, el pensamiento se limita a imitarlo. La novela de la que tratamos es el instrumento de ese conocimiento a la vez relativo e inagotable, tan semejante al del amor. La creación novelesca posee del amor el deslumbramiento inicial y la rumia fecunda. Esos son al menos los prestigios que le reconozco de entrada, pero se los reconozco también a esos príncipes del pensamiento humillado cuyos suicidios ha podido contemplar luego. Lo que me interesa cabalmente es conocer y describir la fuerza que los lleva de regreso a la senda común de la ilusión. El mismo método me servirá ahora. Entonces, el haberlo empleado ya me permitirá abreviar mi razonamiento y resumirlo sin tardanza en torno a un ejemplo concreto. Quiero saber si, cuando se acepta vivir sin apelación, se puede consentir también en trabajar y crear sin apelación, y cuál es la ruta que lleva a esas libertades. Quiero liberar mi universo de sus fantasmas y poblarlo solamente con verdades de carne cuya presencia no pueda negar. Puedo hacer una obra absurda, elegir la actitud creadora en vez de otra. Pero, para seguir siendo tal, una actitud absurda debe tener conciencia de su gratuidad. Y lo mismo la obra. Si en ella no se respetan los mandamientos de lo absurdo, si no ilustra el divorcio y la rebelión, no es gratuidad, no es gratuita. Consagra las ilusiones y suscita la esperanza. Ya no puedo despegarme de ella. Mi vida puede encontrar en ella un sentido, y eso es ridículo. Ya no es ese ejercicio de despego y de pasión donde arden el esplendor y la inutilidad de una vida de hombre. En la creación en la que la tentación de explicar es más fuerte, ¿cabe superar entonces esa tentación? En el mundo ficticio, donde la conciencia del mundo real es la más fuerte, ¿puedo permanecer fiel a lo absurdo sin sacrificarlo al deseo de concluir? Son otras tantas preguntas que habría que considerar en un último esfuerzo.
Se ha comprendido ya lo que significaban. Son los últimos escrúpulos de una conciencia que teme abandonar su primera y difícil enseñanza en favor de una última ilusión. Lo que vale para la creación, considerada como una de las actitudes posibles para el hombre consciente de lo absurdo, vale para todos los estilos de vida que se le ofrecen. El conquistador o el actor, el creador o Don Juan pueden olvidar que su ejercicio de vivir no funcionaría sin la conciencia de su carácter insensato. Uno se acostumbra enseguida, quiere ganar dinero para vivir feliz y todo el esfuerzo y lo mejor de una vida se concentran en ganar ese dinero. Olvida la felicidad, confunde el medio con el fin. E igualmente, todo el esfuerzo del conquistador deriva hacia la ambición, que no era sino un camino hacia una vida más grande. Don Juan, por su parte, consentirá también en su destino, se satisfará con esa experiencia cuya grandeza no vale sino por la rebelión. Para uno es la conciencia, para el otro la rebelión. En ambos casos, lo absurdo ha desaparecido. Hay mucha esperanza tenaz en el corazón humano. Los hombres más desprendidos acaban a veces por aceptar la ilusión. Esta aprobación dictada por la necesidad de paz es la herramienta interior del consentimiento existencial. Pero lo que hay que encontrar es el camino medio que lleva a los rostros del hombre. Hasta ahora, los fracasos de la exigencia absurda son los que nos han informado mejor sobre lo que ésta es. De la misma manera, nos bastará para estar advertidos percatarnos de que la creación novelesca puede ofrecer la misma ambigüedad que ciertas filosofías. Puedo, por tanto, elegir para ilustrar lo que digo una obra que reúna todo lo que marca la conciencia de lo absurdo, con un comienzo claro y un clima lúcido. Sus consecuencias nos instruirán. Si en ella no es respetado lo absurdo, sabremos a través de qué sesgo se ha introducido la ilusión. Un ejemplo concreto, un tema, una fidelidad de creador bastarán entonces. Se trata del mismo análisis que ya se ha hecho más por extenso. Examinaré un tema favorito de Dostoyevsky. También habría podido estudiar otras obras, pero en esta el problema es tratado directamente, en el sentido de la grandeza y la emoción, como en los pensamientos existenciales de que hemos hablado. Ese paralelismo sirve para mi propósito. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.